El Congreso de la Mañana. Javier, esta semana, bueno, en el día de ayer, sí, el Senado de la República aprobó la ley que viene a establecer la nueva forma de elección sí. del Procurador General de la República. Histórico esto. Sí, básicamente lo que viene a hacer es a poner en tono la ley con la Constitución de la República, ya que la Constitución versó sobre ese tema, y ahora el Procurador General de la República no va a ser elegido mediante una designación del presidente de la República, sino que será elegido a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y que no podrá en ningún momento destituirse por 2 años. Se mantendrá esto, y tú lo has advertido, tú lo advertiste en un momento y algunos lo han dicho, puede ser un poco peligroso. Un procurador totalmente independiente del gobierno podría traer sus ciertos inconvenientes, puede ser un poco peligroso, que está pasando en estos momentos en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, bueno, así ya se ha dispuesto, asesoraron al presidente, indicaron que es así y lo vamos a tener, un procurador independiente, aunque el Ministerio Público tiene su independencia, obviamente, son dos cosas diferentes, pero ahora la escogencia, entonces, como tú dices, deberá adaptarse y modificarse la ley 138-11 para poder agilizar esta escogencia del Procurador General de la República, que será escogido, será ya definido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Como bien tú expresabas, se ha dado un debate bastante amplio con relación a las bondades de que el Procurador General de la República sea elegido mediante otro mecanismo que no sea una designación del presidente de la República, unos a favor, otros en contra, y siempre se buscan los precedentes, y se ha buscado los precedentes de Guatemala, especialmente la situación que se ha dado ahí bastante penosa, como la Procuraduría General de la República de Guatemala utilizó esa institución para la persecución política en la campaña electoral. Y lo digo, yo estuve observando todo el proceso y estuvimos en Ciudad de Guatemala, y la situación era bastante penosa. Incluso el propio empresariado, lo que sería la asociación de empresarios, lo que sería aquí como el CONEP. Sí, estuvimos reunidos con ellos, que ellos tienen también un observatorio electoral allá, y vimos la preocupación que ellos sentían, como desde la Procuraduría General se utilizó para la persecución de candidatos y posteriormente, peor, de partidos políticos. Al final, el partido de Bernardo Arévalo, el presidente de Guatemala, fue eliminado. O sea, se le quitó la personaduría jurídica. Una locura. Y cuando se elige, o sea, ellos sacaron mayoría en el Congreso, cuando se elige el presidente de la Cámara de Diputados, adivine, el alegato de la Procuraduría de que ese no podía asumir como presidente porque no era parte de un partido político. Porque ellos lo eliminaron. Pregunto yo, o sea, hay una persecución. Sí, abiertamente. Una persecución abierta, que incluso estuvo aquí el diputado que fue elegido como presidente y que una semana después lo destituyeron. Pero por un tema de gobernabilidad, claro. Porque en términos legales, luego que tú eres diputado, tú eres diputado. Eso te iba a decir. Y tú puedes ser elegido. Eso te iba a decir. O sea, tú no eres un diputado inferior a los demás. No puede ser una condición, no puede necesitarse una condición de que tú pertenezcas a un partido. Y bueno, sobre todo, tú mismo eliminaste el partido, pero eres diputado. Sí, por encima de todo, sea de donde tú estés, tú eres diputado. Entonces, hago todo este recuento para
señalar las aberraciones a las Sí, que ha llegado a esa que ha llegado, Procuraduría General en Guatemala, que tiene 2 años de inmunidad, básicamente. O sea, 2 años que no puede ser removida. destituido o removido por No nada. puede ser removida a menos que A menos yo, haya obviamente. una... Aunque claro, yo soy de los que pienso también que Bernardo ha sido un poco flojo. Sí. Sí, ha sido un poco flojo. No Debió ha- utilizar el debió poder para utilizar- sacarla de ahí. Un O juicio los procedimientos. Sí, los un juicio procedimientos político y hacer lo que tenía que hacer para decir. Pero bueno, eso son otras cosas. Lo que sí tú dices. Lo que sí señalo, lo peligroso es, que puede ser para la exacto, República Dominicana en algún momento. existe ese peligro. Siempre está latente, aunque claro, también hay que poner los otros ejemplos. Y tenemos el caso de Brasil, Ajá. donde el presidente designado el El procurador, procurador. el general, es designado por el presidente de Brasil. Ajá. Sin embargo, nosotros vimos cómo se dio una persecución política en términos judiciales en contra de Dilma Rousseff, en contra de Lula da Silva, en un En momento. un momento, sí. Y bueno, también tenemos Pero esos sí, casos. habiendo sido Pero claro, elegido. las mayores crisis se han producido en Perú, que tiene un sistema similar al que tiene en Guatemala también, Ok. donde Sí, sí, existe inmunidad o inamovilidad Ujú. de parte del Procurador General, y donde nosotros sabemos la historia. ahí. Sí, ahí PPK. Yo tengo una posición, ustedes conocen, con relación al tema. Yo creo que la Procuraduría General debe estar en conexión con el Poder Ejecutivo, porque eso garantizaría mayores niveles de estabilidad, o por lo menos disminuye de manera significativa los riesgos de inestabilidad política. Sí, que hemos tenido en la República Dominicana una estabilidad política. Porque si bien es cierto que no podemos bajo ninguna circunstancia apoyar que funcionarios de un gobierno claro. En un momento determinado sean perseguidos, es decir, que los funcionarios del PRM en este momento sean perseguidos, como el caso de Hugo Veras. Ujú. Esas cosas no te van a desestabilizar un gobierno. No, claro, claro. Porque es un funcionario, puede ser removido. No, y lo que hay que hacer, Nadie lo eligió. siempre se debe perseguir la corrupción. Nadie lo eligió, fue el presidente que lo designó. O sea, Ajá. esas cosas, no hay inconveniente con eso. En términos de estabilidad política. Sin embargo, si se hiciera un expediente contra el presidente de la República o contra el vicepresidente de la República, Sí. ese tipo de cosas te van a producir una inestabilidad inmediatamente. Que se comience a perseguir a personas elegidas, esto podría dañar inclusive la democracia. Sin embargo, reiterando, la corrupción debe perseguirse. Ahora, nunca que vaya a provocar una inestabilidad, sobre todo por una persecución política por intereses propios y personales, que es lo que aparentemente está pasando en Guatemala. Ahora sí hay algo que destacar en el caso de la independencia del Ministerio Público, que el Ministerio la tiene. El procurador es el elegido por el presidente, o era el elegido por el presidente. Sin embargo, esa independencia también va a depender de realmente una independencia que depende de la parte económica y el presupuesto, porque un Ministerio Público con tan corto presupuesto como el que tenemos en la República Dominicana, un Ministerio Público que tiene muchas limitaciones, pues esa independencia se ve obviamente coartada por esa parte, a veces por intereses, y tú limitas quizás de manera intencional, entonces tú tienes una independencia entre comillas que hemos tenido en la República Dominicana. Inclusive Leonel Fernández siempre quiso aclarar y decir, no, el Ministerio Público es independiente, y es en un aspecto cierto, pero económicamente no lo fue. Dependía del Poder Ejecutivo Lo que pasa es que, en su totalidad. Lo que pasa es que Leonel tiene una concepción errada o limitada de ciertas acciones políticas. Sí, Leonel entiende que lo político se circunscribe exclusivamente al tema jurídico. Por eso nosotros tuvimos ciertos avances jurídicos
a Guaribe le llamaría de modernización Sí. política, de la estructura jurídica e institucional del Estado En Dominicano. los gobiernos de Leonel se aportó a eso. Sin embargo, esas cosas no son suficientes. No, Hay otro aspecto político de participación que es fundamental para que esas normativas puedan ser cumplidas y puedan ser llevadas a la práctica. Porque yo establezca en una ley que a Javier hay que darle 5,000 pesos semanal, quien maneja el presupuesto al final tiene la decisión de cumplir o no cumplir con esa ley. Exacto. De que hay que darle 5,000 pesos a Javier. Y se juega con eso muchas veces. Exactamente. Entonces, por eso Leonel acude mucho al tema de lo jurídico, pero se olvida de la práctica, de qué es lo que se está haciendo en la práctica. Exacto. O sea, es como que, bueno, está estipulado y ya estamos bien, y no es así. No es así. Y eso pasa con muchísimos temas. Por ejemplo, pasa con el tema del aborto. Quizás me voy muy lejos, pero quiero traerlo. Pasa con el tema del aborto. Muchos quieren que esté estipulado que el aborto sea ilegal en todos los sentidos, incluyendo las 3 causales. Pero al final en el país no se hace absolutamente nada para perseguir el aborto. No ha habido una persona que esté procesada por un aborto ilegal. Entonces, pero queremos, por moralidad, para que Dios no nos castigue, queremos que esté estipulado. Que se haga lo que se haga, no nos importa, que haya clínicas reconocidas, que son netamente de abortos, para hacer abortos, no nos importa. Lo que nos importa es que esté estipulado, esté escrito, y así vamos a estar bien ante Dios. Eso es lo que aparentemente se piensa. Entonces, en este tipo de casos, se entiende, bueno, el ministerio público es independiente, pero al final, en la práctica, como tú dices, en lo económico no es independiente, no puede hacer todo, no puede trabajar contundentemente, que eso es algo que ahora deberá entonces establecerse. Y en la modificación de esta ley deberá, que ya el Senado entonces aprueba la modificación, pero deberá establecerse que esa independencia no sea solamente en cuanto a la elección, sino también en cuanto al trabajo, que pueda tener un presupuesto que sea capaz de llevar a cabo, que tenga el personal necesario, que tenga las tecnologías necesarias y en este caso seguir trabajando. Ahora, lo que pasa es que hay un tema también, Javier. Hay un tema en la práctica. Y es que en el año 2019, según Oxfam, la República Dominicana perdió el 1.1% del PIB se iba en la corrupción. sí. Que era básicamente lo que ellos medían, era las sobrevaluaciones que se daban. Con la implementación y la transparentización de los procesos de compras y contrataciones públicas, Sí. en este gobierno yo entiendo que se ha reducido de manera significativa el tema de la sobrevaluación. Y cuando tú pones en una balanza, oye, yo tengo que construir tantos puentes, yo tengo que construir tantas carreteras, yo tengo que construir tantos hospitales, tantas escuelas, pero tengo también que incrementar el presupuesto de la Procuraduría General de la República. Pero ese incremento del presupuesto de la Procuraduría General de la República lo que va a hacer es que va a perseguir la corrupción. Exacto. Pero lo que se me está yendo en sobrevaluación, que es donde se pierde dinero, es menos de un 1% en la actualidad del PIB. Entonces, ¿qué hago? Y esas cosas se toman en cuenta. Bueno, pero se hacen los cálculos necesarios. Además, yo entiendo. Tú te das cuenta que entiendo, pero al final se tiene esa que no se dice públicamente, pero yo sé que se tiene esa disyuntiva. Pero yo entiendo que sí, deberá, no estamos de acuerdo con que simplemente se aumente el presupuesto nacional y ya. Si no, vamos a buscar la manera y ojalá, porque tú hablas del tema de la sobrevaluación
de obras y la parte de compras y contrataciones, pero en sentido general está también la parte de las nóminas que están totalmente abultadas en la República Dominicana. Cada institución tiene un poquito más de lo que debe tener. Cada institución, me atrevo a decir, tiene un poquito más del personal que debe tener. Se paga un poco más de lo que se debería pagar en muchos casos. Y obviamente es un tema que todos lo mantenemos medio pasivo y soslayado porque a unos beneficia a algunos, no beneficia a otros, pero bueno, es un tema que está ahí latente, está ahí en el día a día. Y obviamente también ese presupuesto de muchas empresas, de muchas instituciones gubernamentales, que es en ocasiones malversado de una manera u otra y que a veces no se calcula. Y de una forma deberíamos tratar de cuidar el erario y de mantener el uso correcto para que podamos funcionar como país. Que vamos mal en muchos aspectos, pero sí hemos avanzado en otros. Y cuando nos comparamos con otras naciones, cuando nos comparamos con la situación que ahora mismo está Guatemala, pero sobre todo con la que está Nicaragua, pero más aún con la que está Venezuela y con Perú, con Bolivia. Incluso el propio Estados Unidos tiene sus situaciones. Pero bueno, por lo menos mantiene una gran estabilidad económica, pero tiene situaciones. Que a propósito del Procurador General, en el día de ayer, el presidente electo Donald Trump pues eligió a Matt Gaetz como Procurador Fiscal General de los Estados Unidos. Vamos a darle seguimiento a todos esos temas internacionales en un momentito. Pero era para concatenarlo con el tema del procurador. Con este tema. El congresista que es de derecha, congresista de Florida, 41 años, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, desde enero de 2017, una de las cosas que se plantea es quitar todos los cargos que tiene Donald Trump por el asalto al Capitolio. ¿Qué tú crees? Vamos a tratar esos temas internacionales en un momentito porque ahí hay mucho de qué hablar, de las designaciones que ha hecho Donald Trump ya, porque el 20 de enero él comienza a ser el presidente número 47 de los Estados Unidos. Tratamos ese y otros temas aquí en vivo en el Congreso de la Mañana por Coco TV. No se mueva. El Congreso de la Mañana.